Desde Pulgas Pandas, desde el búnker de cuarto de guerra de Pulgas Pandas, aquí tengo a mi lado a grandes analistas y amigos, que hoy es la tercera vez que estamos con ustedes, que nos hacen favor de vernos. Y bueno, pues voy a decir, hoy no viene la licenciada Aguilera, tuvo un asunto personal, tampoco viene Fernando Alférez, pero trajimos... ¿Ya? No, Alfredo no, mandó representantes. No es cierto. Aquí no hay representantes, hay puro personaje. Y comienzo, Francisco, licenciado, muchísimas gracias por tu presencia, Gabuso. Gracias. Espero que sea una buena charla contigo. Siempre hemos considerado que es un hombre inteligente, entonces aquí está con puro inteligente. Aquí está el licenciado. No me cabe la menor duda de los demás. Pero está bien. El licenciado Miguel Ángel Nájera, 3 veces secretario del Congreso. O sea, imagínense, y del ayuntamiento también. Sí, sí, la verdad, el problema que a mí me falta trabajo político, no con esos personajes. Gracias, amiga, gracias por venir. Eres parte de este cuarto de guerra. Ya no te puedo presentar nomás porque has sido todo en el PAN, ¿sí o no? Y ahora eres una gran analista de política en Aguascalientes y en México. Gracias. Te agradezco muchísimo. ¿Y qué vamos a empezar por ella? Nomás dejen también saludar al buen licenciado Enrique Rangel. Con el gusto. Se me hacen poco los días para estar platicando con ustedes. Es más, la semana pasada me hablaron 2, oye, ya, ¿esa semana? No, espérate, la semana que entra. Empezamos. Bienvenidos al cuarto de guerra. Y mi productor dice que sea rápido. Voy a entrar rapidísimo. ¿Qué pasó con las elecciones de Argentina? Bueno, en primer lugar son las PASO, claro, que son las primarias anticipadas, simultáneas, obligatorias, es decir, en un solo día, todos los partidos políticos, coaliciones, alianzas, lo que fuera, tenían que elegir al mismo día, bajo el mismo método, a todos sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, todo lo que se va a elegir en octubre en Argentina. Y la sorpresa fue que se pensaba que los partidos, las alianzas, las coaliciones que se tienen en Argentina de partidos tradicionales, como vemos por un lado el kirchnerismo y por el otro lado el peronismo, o sea, 2 grupos antagónicos que han tenido el poder en algún momento del siglo XX y del siglo XXI, iban a quedar primero, segundo lugar, esos eran los que iban a estar así, y que en un tercer lugar iba a quedar A la Libertad, que es la sorpresa, porque fue A la Libertad el que obtuvo más votos para elegir apenas a sus candidatos, y sobre todo... Se sigue sorprendiendo. Sigue sorprendiendo por la figura que es poco menos que polémica del caso de Javier Milei. Javier Milei, que es un economista, viene de haber sido catedrático universitario y es en este momento diputado en el Congreso de Argentina, y es una persona con propuestas controversiales. No podemos decir, por lo menos no puedo decir yo, que sea lo mejor para Argentina. Puedo decir que es lo menos peor. Así en un estará. país cuya economía está con una inflación de 10% mensual. O sea, Argentina tiene una economía con una inflación de 116% anual. Para llegar a esos extremos, el país que entró al siglo XX, siendo el país más rico de América y entre los más ricos del mundo, a esta situación en 123 años, entonces algo malo está pasando en Argentina. Muy malos gobiernos. Malos gobiernos, malas decisiones. Siguen malos gobiernos. Argentina, las propuestas que tiene, ya la hemos platicado en algún momento nosotros, la dolarización de la economía. En el Ecuador ya hay una dolarización que fue eliminar la moneda nacional para que se sustente con la... Primer país de América Latina, ¿no? ¿Después de Panamá? No. O es el primero, ¿verdad? Que tienen dólar. Creo que sí. Pero sin un éxito muy contundente. Sí, No. No ha sido algo que haya funcionado. Nada. No. Económicamente no le ayudó.
¿no? Así básicamente. No bueno. lo ha destrozado, No, pero no le tampoco puede ha sido ayudar. el gran La panacea, acierto. ¿no? Pero, la por panacea. ejemplo... Pero hay otra cosa. En Argentina en este momento ya hay un sistema bimonetario. Es decir, hay operaciones que se realizan en peso argentino y hay otras que se realizan en dólares. Pero hay 4 tipos diferentes de dólares que se manejan en la Argentina. Entonces, creo que la intención es unificar, pero no se quiere deshacer del dólar porque considera, y eso es lo que he escuchado en sus mensajes, que es más caro generar el peso argentino y posicionarlo que el utilizar dólares. ¿Por qué? Porque no le cuestan. Lo que sí es que hoy fue una elección rara, sorprendente, y se vuelven a equivocar los encuestadores, los políticos, los analistas y o los comentaristas de la televisión. ¿O no crees? Sí, bueno, aquí hay un tema que yo quisiera hacer un apunte. Argentina sí ha tenido un siglo XXI, la economía ha sido muy desastrosa, pero a pesar de ello, el índice de desarrollo humano que mide el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está muy por encima de toda América Latina. O sea, México ocupa el 74º lugar y Argentina está en los 30 y tantos, 40. Es decir, aquí te mide el índice educativo, el PIB per cápita principalmente, porque el PIB a veces no dice mucho si no hay una buena redistribución de la riqueza económica. Te mide tema de habitacional, tema de salud, etc. Y Argentina sí está por encima de Chile, por encima de Brasil y tristemente muy por encima de México, que en eso sí es una tarea también, asignatura pendiente, a pesar de que vamos económicamente, a nivel macroeconómico, México va bien. Yo creo que Enrique Peña Nieto manejó la economía bien y López Obrador, yo creo que de los pocos aciertos que ha tenido es el tema macroeconómico. Yo creo que... No le demos más porras porque todas las semanas... No, pero sí, hay que reconocer eso. Pero yo salgo a la calle y veo otra cosa. Volviendo al tema... Voy al súper y veo otra cosa. Volviendo al tema Desde de... el inicio yo les dije, en el tema macro está bien. Sí. Sí. Bueno, hay muchas otras cosas que hay que criticar. Sí. Y volviendo al tema de Milei, bueno, pues es un partido nuevo, tiene alrededor de 4 años, es un partido antisistema, un partido que está acaparando toda la irritación social que ha tenido Argentina con los malos gobiernos de derechas como Macri y de izquierda, que el kirchnerismo y el peronismo para mí es algo muy similar, vienen del mismo partido justicialista y a final de cuentas es, si le ponemos un símil, yo lo pondría con el PRI histórico de México, el tema de desarrollo estabilizador que tuvo México en los años 50, 60, se tuvo en el peronismo, antes de que entrara también, bueno, ahí hubo unos golpes de Estado, etcétera. Sí, la dictadura militar. La dictadura militar liderada por Videla. Y a final de cuentas el peronismo, kirchnerismo es algo muy similar, pero viene a irrumpir algo parecido en España, lo que es Vox, porque es un tema más de derecha, ultraderecha. Él se autodetermina anarcocapitalista, es decir, él dice que el Estado debe ser mínimo, solo debe existir para impartir justicia y para tema de seguridad, tema del Estado general, exteriores. Ahí no toca tanto pero no lo toca, sí. pero no lo elimina. Se constriñe al tema policíaco prácticamente, ¿no? Sí. Y bueno, como bien dices, Enrique, pues creo yo que no sé si es un personaje que se ha creado a sí mismo con esta imagen, o puede ser alguien enfermo mentalmente. Ahí Hitler seguramente estaba enfermo mentalmente. Sí, claro, no hay líder que convencer a millones de alemanes. Porque fuera del tema de campaña, de que la justicia social no debe de existir, desaparecer prácticamente todas las instituciones, quiero empezar, como él dijo en el inicio de su campaña, que estaba pensando en que los niños pudieran venderse, o sea, como una mercadería. Creo que es soltero, ¿no? Sí. Ni hijos tiene. No tiene hijos. Tiene 4 en el mercado de niños. A ver. Tiene 4 hijos caninos. Son varios. Hijos caninos que 4. Tiene más.
Lo importante es que lo Pero agradeció a sus 4 hijos de 4 patas, dijo, y que tienen nombres de economistas, Friedman y no sé qué más. Pero se parece a un amigo que tenemos, pues no digo nombre. Nombre, ya es hora, nombre. El búnker, hombre. No, es que nadie lo va a saber. Son fanáticos de la escuela economista, de la escuela austríaca. Cuando no es lo suyo la economía. Pero sí, y son solteros los dos también. No se obsesionen con el obsesionado. Entonces yo no sé si es un personaje que él mismo ha creado, ¿verdad? Con ese pelo. Veo que echa porras como si estuviera echándoselas a Maradona, las canciones estas dedicadas a Diego, ¿verdad? Y hace toda esa serie de movimientos. O realmente es un psicópata, lo cual pudiera ser un peligro para Argentina, ¿no? No se trata solo de un sistema económico, político, sino el personaje como tal. Y lo más increíble que se me hace es que la gente, y sobre todo los jóvenes, hayan votado por él hasta alcanzar un 30% de la votación. En una elección que fue muy poco, que la gente no acudió. Fue un porcentaje menor al que es la costumbre de esta previa a la elección constitucional. En un país donde el voto es obligatorio. Además. Ahí es obligatorio y hay sanción. Son pocos países. Bueno, aquí es obligatorio sin... No, pero no hay sanciones. Ahí Ecuador y otros son súper obligatorios. Sí, hay una multa a las personas que no acuden. Multa y dejas de tener algunos derechos. A ver, licenciado Plentegros. Bueno, yo la verdad, viendo aquí al licenciado Gabuso la expresión, yo le pondría un histrionismo bárbaro a este personaje. Sí, claro. Y bueno, lo hemos dicho aquí en la mesa, cuánto novedades hemos visto de políticos exagerados. Ahí pude ver un video donde Milei es amante de los Rolling Stones y él exalta las emociones de los ciudadanos diciendo, vengo a libertarlos, dijo, yo soy líder, no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones. Entonces, llega un momento en que uno dice, ultraderecha, propuestas muy discutibles, que no van muy de la mano de la derecha, pero sí les gusta a la gente. Unos días antes de la elección, Massa, que es el actual secretario de Finanzas, ministro de Economía, Massa, buscó a Milei para hacer una alianza. Y Milei le dijo, no, ya se les acabó el tiempo. Esto ya no puede seguir porque ustedes han tenido en 100 años apoderados de Argentina. Y no nada más de Argentina. Y me puse a investigar un poco. Tengo por allá un amigo, ojalá y nos vea, Mariano Gerván. Mariano me dice, hay mucha corrupción. Muchísima corrupción hubo. Hubo desfalcamiento del poder tremendo por los Kirchner. Claro. Esposa, esposo, hijos, en fin. Hubo mucha corrupción que a veces no se ve en muchas áreas, pero sí en la parte financiera. Entonces, ¿cuál fue la bandera de Milei? La cuestión financiera. Por ahí se les metió y exaltó emociones. Porque si ustedes ven los discursos de él, los argumentos, es puro exaltar emociones. ¿Por qué? Porque ya basta de no seguir siendo libres. Y fíjate, contrastando con lo que dices, Enrique, un país fuerte que ya está harto de la cuestión económica, de la corrupción. Claro. Entonces creo que la elección es muy buena. Yo sí también coincido en que se parece un poco al régimen priista y que llega un hartazgo. Claro. Un hartazgo. Aquí lo interesante es ver la primera ronda. Esa es la primera ronda. Sí. Porque ahorita todavía, según vi, puede haber alianzas. Claro. Y lo pueden convencer. Sí, esperemos que... O lo pueden vencer. O lo pueden vencer. Vencer. De hecho, en Argentina es importante lo que dices tú. En Argentina se requiere el 50+1 para poder gobernar. Sacó el 30%. Sacó el 30%. Eso significa pero el movimiento de alianzas puede cambiar. O sea, no está todo dicho. Hay solo 3 fuerzas políticas en este momento en contienda.
forzosamente va a tener que salir una. Entonces, si el kirchnerismo y lo que es el peronismo se uniesen, podrían dejar fuera a Milei y a La Libertad. Entonces, tiene que ser inteligente, tiene que saber... Nada más que yo veo aquí un peligro que aquí se está desbordando más allá de los partidos, porque es un populismo de derecha muy a la Bolsonaro y algunos destellos así de Donald Trump. Aquí ha señalado que admira y respeta porque Jair Bolsonaro lo felicitó por el resultado electoral y ha dicho que admira a Donald Trump y las acciones que tomó en Estados Unidos. Entonces sí hay que tener cuidado. Sí, se están convirtiendo los líderes más mesiánicos y carismáticos. Pues todos fueron carismáticos. Pero mesiánicos, y yo creo que el proceso que está sucediendo en América Latina, bueno, pues está interesante, pero más interesante lo que está sucediendo en México. Déjame lío a México. Porque Milei creo que da pauta para lo que viene. Fíjate, cómo resaltó Milei en esa casta que le dice. La casta. Y luego, en determinado momento, los partidos políticos los están sobrepasando. Bueno, en México está pasando lo mismo con Xochitl. Claro. Vean la cantidad de votos que sacó Xochitl de la ciudadanía, no de los partidos. Ojo. Firmas. Sí, ese a lo mejor va a ser parte del tema que se va a tocar, porque es un tema, por eso un aspecto muy importante. Por eso lo quise ligar, porque tal parece que es un fenómeno que se está reproduciendo en varias partes del mundo. Entonces, habría que analizar a postre, ¿qué está pensando la gente? Hace rato decías, ¿qué traemos en la cabeza? Pues vamos a verlo, porque ya la gente no nos está diciendo muchas cosas tan congruentes como lo pensábamos antes. Sí. Ha cambiado el mensaje del político y de la gente. Exacto. O sea, y además, entendiendo que por eso las últimas veces los encuestadores pues andan fuera de contexto, porque la gente, si las encuestas mienten, también la gente miente. Claro. Ese es elemental. ¿Sabes tú de una casilla? Tú no le dices la verdad al funcionado. Sin embargo, vamos en México, porque la verdad es que... iba a comentar algo, Gabuso. Sí. Bueno, voy a, ya entrando en materia, yo de repente pienso que esta alianza de partidos, en lugar de buscar a Xochitl, debería de buscar a Wendy. Porque Wendy sí le garantiza. Póngase serio, señores. A ver, yo quiero hacer yo no hago ese tema. Yo no, porque no lo vi. Es un tema que me van a agarrar sin información. Me vas a agarrar sin información. No sé nada. Sergio, a ver, nada más, antes de cerrar lo de Argentina, para nada más hacer una precisión y ya, para los índices de desarrollo humano quiero hacer una precisión. Sí es primer lugar Chile, con el lugar 40, 47 Argentina y 74 México. O sea, Chile sí es el país que tiene el índice de desarrollo humano más alto de todo América Latina. Sí. Pero también estamos hablando, a ver, nada más para proporcionar. También ya volvemos a los lugares. Chile. En serio, cosas serias. Sí, lo tuyo fue muy chusco. Yo traigo dos datos, no la vi. Algo que tiene que ver con lo que iniciaste, Sergio, que es los encuestadores. Y hoy, extrañamente, Ciro Gómez Leiva se fue de alguna forma en contra de Xochitl. Y obviamente estuvo hoy nuestro querido Epigmenio Ibarra y admirado Epigmenio Ibarra, que traía con un buen artículo y lo registra otra vez con Ciro. Desarrolló. Y ahí lo interesante fue que Xochitl, la señora Xochitl, llama y justifica que Beatriz Paredes, una política profesional, una política hecha de toda la vida, creo yo, inmensamente más inteligente que la señora Xochitl. Ella dice, yo estoy muy contenta, yo estoy muy feliz. Lo que pasa es que mi resultado telefónico y cara a cara es diferente porque la gente miente, le miente al encuestador. A ver, entonces la población es la que tiene la culpa, pues. ¿Por qué no va a tener miedo a un encuestador? ¿Por
qué le voy a tener miedo a responder? Pues no tiene miedo. Y no tiene ganas de... Sí, yo creo que es una autojustificación de la señora Xóchitl para justificar, valga la redundancia, la poca distancia con alguien que no le ha dado la vuelta al país, a pesar de que ella dijo, no, es que Krill y Beatriz Paredes tienen mucho más tiempo de campaña que yo, no es cierto. Pero tiene más estructura. Pero tiene Beatriz más estructura. A ver, pero te la voy a calificar. Espérame. Tiene más estructura el PRI. No. Ah, como no, yo lo veo claro que no, en mi claro chat, que no, claro que no. tiene más. Mira, que Xóchitl no, sí. que tengas más periodistas en tu chat, que los periodistas estén en la calle. Pues sí, yo no he tenido más que dos. Eso es para pegarle a la mesa. A ver, yo sí, en ese aspecto sí creo, como lo señalaba Nájera, que Xóchitl Gálvez sí trae los votantes, la gente, sus seguidores, son más de perfil ciudadano que la estructura que tiene el PRI. El PRI, a pesar de estar en su peor momento, tiene una mejor estructura incluso que el PAN. Sí. El PAN siempre ha sido más como de perfil más ciudadano, porque sus estructuras no son tan fuertes, tan consolidadas como la del PRI. El PRI, tanta fuerza que tiene, que gran parte de su estructura se fue a Morena. Entonces, a final de cuentas, se la prestó, yo sí creo que... ¿Se la prestó? ¿Perdón? No. Pero a final de cuentas, no. A ver, yo nada más para concluir. Alito le interesa... Morena abrevado del PRI. Sí. Alito está muy interesado, y así generó todas las estructuras del país, para que Beatriz Paredes se consolidara, y en un momento dado para que el equipo de Enrique de la Madrid se sumara y apuntalara a Beatriz. Pero a final de cuentas, y yo creo que eso es lo que le interesa a López Obrador, que sí desbanquen a Xóchitl, porque Beatriz Paredes es un hueso más fácil de roer, porque es parte de lo mismo, es parte de la estructura histórica del sistema político mexicano. Y Xóchitl es una nueva revelación, que es un nuevo mensaje para... Una nueva. Como la que yo hace. sí en la política sí. A ver, Anyway. Hay una cosa. La otra tiene... hay una cosa que hay que poner como un reconocer. fenómeno espontáneo que surgió de la nada. Sí. No, a ver, su ella fue jefa de gobierno, fue jefa delegacional. No le subes del Es candidata, es que tlaxcalteca o hidalguense. Sí, Hidalgo. Diputada. O sea, no es nueva, ella está aplaudidona. Ya está aplaudidona. Sí. No fue diputada. Pero Sí. lo quiere. Chéquenme si fue diputada con Gloria en Hidalgo, chéquenlo. Sí, Antes de tal ser vez, senadora tal fue vez sí. diputada, no me digas que no. No, fue candidata, Fue Fue candidata a gobernadora. Fue candidata al gobierno. Fue diputada de Guerrero. Búsquenlo. No, de Guerrero, no. caray. De Hidalgo. Que los libros de texto te cambian la ubicación de los estados de la Es que lo leí en República. el libro de texto. No, todavía no había en mis tiempos. Ha sido, bueno, Ya vi el libro. oye, a ver, es senadora, ha sido alcaldesa de la Ciudad de México. Jefe delegacional. Bueno, Jefa de tiene una gran diferencia, ¿eh? Sí, claro. Es un punto Bueno, que quiero tocar. Hay una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. De alcaldesa a jefa delegacional. Porque las facultades legales de una jefa delegacional contra un alcalde son ya dejó de existir el gobierno de la Ciudad de México. Espérame. Ahora es gubernatura de la Ciudad de Entonces México. pensemos que el cargo de elección popular más grande de la señora Xóchitl es una jefatura delegacional, en donde las responsabilidades estaban acotadas. Y ahora las alcaldías de la Ciudad de México tienen mayores responsabilidades. Mira, entonces la capacidad se demuestra a mayor el problema, Sí. ¿no? Mayor Oye, el qué reto. bueno que mencionas que las jefaturas delegacionales tenían menos facultades, porque uno de los señalamientos hechos por Mario Delgado en contra de Xóchitl es las autorizaciones hechas a 2 edificios, de los cuales uno Estaba le dentro de sus tocó- facultades. No, sí, pero no fue en su periodo. Uno de ellos fue Víctor Hugo no lo Romo. sé. No, yo sí sé. Sí, está bien. Uno fue en época de Víctor Pero no nos Hugo Romo. ahoguemos Y eso en es muy una, importante. el puesto. El puesto no hace a los políticos. No, Los políticos no, hacen no. los puestos. Pero, porque si nos ponemos a ver facultades y todo eso, discúlpame, estamos minimizando a una persona. Y lo aplico a todos. A todos los políticos. Sí. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido una evaluación de desempeño de un político. Hemos tenido una evaluación de los políticos. Ahora, pero hay hay un una problema, pregunta que hay yo un creo que es problema. importante que Hay un- tenemos que entender. No es lo mismo gobernar Encarnación de Díaz Jalisco a la Ciudad de México. No te ¿sabes? metas con el de mísero acuerdo. pueblo del cual es mi madre. ¿Por qué Sí. mísero? No, al Porque contrario. ella es mi madre. Maravilloso, Es una maravilloso. expresión.
Es una expresión. Pero además ahorita no puedes hablar de ese... La chona me la dejas ahí donde está, porque acaban de cumplirse 50 años de la inundación. Bueno, no es lo mismo Entonces... Jerez, Zacatecas, pues. Nadie tiene algún vínculo en Jerez. No, yo nací en Zacatecas. En Jerez, sí. Oye, Sergio, pero nada más ha tenido estos 3 cargos. Lo de pueblos indígenas en la administración de Fox, que fue de... Ella llegó por los headhunters, famosos headhunters. A ella la invitaron. Y luego fue jefa delegacional, y ahora senadora, y ahora aspirante. ¿No fue diputada? No sale diputada. Bueno, no. Yo se la daba, pero en fin. Bueno, no fue tú puedes darle lo que quieras. No, independientemente de que sea un fenómeno, yo creo que sí está lo dijimos al principio, estamos hablando en esta mesa, mi querido Francisco, porque hay tiro. Hay mucho interés de la ciudadanía, de los políticos, de los analistas, estar viendo. Ahora, yo digo, estamos todos al pendiente de Xóchitl, pero ¿dónde quedaron mis corcholatas? El único que se asoma de vez en cuando es Marcelo a dar noticias. ¿Qué pasa con las corcholatas? Ya vamos a modificarlo del tema de la alianza para entrar en ese tema. Es parte de lo mismo. Lo mismo. Pues bueno, vamos a poner lo que es parte de lo mismo. Primero, yo insisto, a mí no se me hace un fenómeno, es una situación creada. Fue como Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue un producto llevado con todo cuidado por Televisa, TV Azteca, TV y novelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tuvo éxito? No, yo no estoy diciendo lo contrario. Ahora veo que se replica con Xóchitl Gálvez. Ustedes me dicen que es una sorpresa, un fenómeno, y yo digo, es espontáneo. Por favor, no, tú acabas de decir su currículum. Tiene 20 años desde que Fox le invitó, los headhunters, a este tema del indigenismo. Entonces, no salió de abrieron una puerta y aquí está este fenómeno, pásate fenómeno. El problema es que no le abrieron la puerta. Pásate fenómeno. Lo hemos dicho. Entonces las masas se desbordaron en favor de Xóchitl y decir, esta es nuestra heroína y quien nos va a salvar de la maldad. Como en el buen parlamento, ¿me permite hacerte una pregunta? Déjame, termino nomás esto. Claudia sí. ¿No es un fenómeno? Yo soy ebrarista, no claudista. Caray, tocamos a la pregunta que me hiciste de Marcelo, ¿no? Ya coincidimos. Claro, o sea, le han dado sabor, le ha echado sal los medios a la campaña. A la campaña, y eso ha provocado que sea un producto atractivo. Vuelvo a Wendy, la casa de los famosos, Tal vez el programa televisivo más exitoso, si no en la historia de la televisión mexicana, como diría, creo que era, ¿cuál hacía esa frase, verdad, de Televisa? Algo parecido. Por eso hice la analogía con Enrique Peña Nieto. Vamos creando un producto para que estos no se vayan solos. Ahora, he de decir que efectivamente las campañas de las corcholatas han carecido de ese sabor, porque no ha habido debate, a pesar de que Marcelo ha querido debatir con sus contrincantes, pero cuidando imágenes no lo han permitido. O sea, el debate, creo yo, que hubiera permitido, uno, demostrar que Marcelo Ebrard es el mejor candidato para este país, y dentro de las corcholatas, por lo menos, el más preparado, y le hubiera echado sabor, pues, una salsita. Esa es mi opinión. A ver, una pregunta sobre el tema. ¿Qué pasaría, o qué hubiera pasado, si el día que Xóchitl llegó con su amparo con el presidente a pedirle audiencia, el presidente la mete, le da el avión y no pasa nada? Híjole. ¿Qué pasaría? Yo le digo, sí, claro, porque ahorita tú dices, es que es creación, pero ¿de quién? ¿De quién? Si el presidente lo hizo voluntaria o involuntariamente, yo creo que es ahí donde el presidente ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No. Yo creo que déjame respondo rápidamente para enlazar esto mismo. Para enlazar lo mismo, nadie piensa que Xóchitl Gálvez sea generación espontánea. Como no puedes decirlo. No, ella ya existía, como ser humano ya existía. No, bueno, no. Ya era, desde un embrión. Fran, ya estaba, ya era senadora en ese momento. Sí, exacto. Ella tenía sus aspiraciones a la jefatura de la Ciudad de México. Ahí va. Ella estaba encaminada en eso. Por eso es un fenómeno, porque el 1 de mayo
de este año, su propuesta era, o su proyecto, mejor dicho, era la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y estaba haciendo campaña, ¿verdad? Y estaba trabajando ya para ello, a lo ¿verdad? interno. Sí, claro. Entonces ya estaba en campaña antes de que decidiera Para ir la por la Ciudad de presidencia, México. ¿verdad? Para la Ciudad de Entonces México. vuelvo al tema de Beatriz Por eso, Paredes. cuando cambia... Ella es la que más campaña ha hecho. Cuando Desde mucho cambia- tiempo antes en la Ciudad de México y ahora en todo el país. Y ahora dijo en la mañana, no es cierto, no, es que ellos llevan más tiempo que yo y han recorrido el país. Yo soy un pobre corderito de la serranía, un venadito, que gané por 13 puntos nada más. Pero ellos están más expuestos. No es cierto. Xóchitl ha sido la más expuesta en esto. A ver, Gabuso, yo se lo comenté también a Fernando Herrera y lo reconoció. Por primera vez, Morena, donde tú formas parte, eres cuadro importante en Aguascalientes, por primera vez Morena, a raíz de la irrupción de Xóchitl, empieza a sentir que hay un verdadero peligro. Entonces yo creo que sí, Morena, le gustaría que fuera Beatriz Paredes o Santiago Krill, porque serían unos candidatos más a modo, porque el presidente mismo, desde el púlpito mañanero, puede apuntarlos y decirles, ahí está más de lo mismo. Es parte de la vieja historia de la mafia del poder. Entonces, Xóchitl es más difícil. Entonces, a final de cuentas, yo sí creo que para enriquecer la vida democrática de nuestro país, ha caído muy bien, tanto para Morena, como para el presidente de la República, como para la oposición. ¿Tan la vida democrática, o sea, ese concepto? Sí. ¿O el combate televisivo de medios? En donde una señora que dice muchas majaderías. Perdóname. Ay, muchas, digo. Bueno, es su lenguaje. Es su lenguaje florido. Yo sí lo entiendo ahí. Que se convierte en un producto atractivo televisivo. Sí, y entonces es ¿cómo se convirtió? Como López Obrador, tú crees las palabras me canso, gaso y todas esas que utiliza. Todo está fríamente calculado. Pero a ver, amigo. abonar a la vida democrática tan a fondo esto, Bueno, o sea, o nomás va a cambiar. al resultado de la votación. Yo nomás te voy a decir, no lo sé, lo pregunto. Yo nomás te digo, igual que el lenguaje que utiliza el presidente, en política no hay casualidades. Ni sorpresas. Exactamente. Solo sorprendido. Pero a final de cuentas, la irrupción. Sí, claro. Yo no estoy hablando de sorpresas. Yo nunca he dicho, pero irrumpe en el escenario político nacional, Xóchitl, y ha generado, bueno, por primera vez, lo comentamos, y aquí estaba Fernando Alférez, por primera vez en 5 años le quitó la agenda a López Obrador. Sí. Entonces, López Obrador llevaba, y yo pensaba... No en 5, en más. Sí, bueno, eso dije, incluso eso comenté también. Yo pensaba, como muchos otros mexicanos, que esto iba a ser un día de campo, la elección el año próximo. Y yo creo que esto ha modificado el escenario, y tan es así que yo comento también que Sheinbaum se le empezó a complicar y esto le viene a fortalecer a Marcelo Ebrard. Estoy de acuerdo con ello. Porque pones un tete-a-tete Sheinbaum y Xóchitl, y Sheinbaum es muy seca, Xóchitl es dicharachera, más extrovertida, conecta con la gente, como el programa que yo no vi afortunadamente del fin de semana, pero sí llenó de euforia a millones de mexicanos. Fíjate que sorpresa terrible, todos esperábamos que el proceso iba a ser Ebrard y Sheinbaum, ¿sale? Y que, ahí estaba la competencia. Y hasta ahora llegó, hasta el día de hoy, llegó después de todo este proceso que tú dices, que claro, a mí no me llama mucho la atención en cuánto tiempo ni nada. El chiste es que la realidad es lo que cuenta ahorita. Sí. Y tan es así. La percepción de hoy. Es más, lo que hoy, tú sabes, ustedes saben, una noticia de hoy se olvida a los 7 días. Entonces, al día de hoy... O menos días. O menos días. No hay nada más viejo que un periódico de ayer, ¿verdad? Exactamente. Entonces, al día de hoy, hasta el día de hoy llegó el saborcito de Morena. Hasta hoy llegó. Se vio como... Yo a Ebrard lo respeto mucho. Yo creo que es el mejor de Morena para mí. ¿Y de los demás no? No, de Morena, vamos a hablar de Morena. Luego vamos, luego lo continuamos. Como gobierno me parece un candidatazo. Y todos esperamos que nomás nos quedáramos con ellos en esa bronca, ¿entiendes? Sí, pero entra Xóchitl y irrumpe. Y tan es así que en estas últimas semanas
Por eso la pregunta de Sergio, ¿dónde están los futuros coordinadores del movimiento? Se perdieron un poco, ¿sí? Y luego se empezaron a enfrentar entre ellos. Dije, híjole, ¿dónde está realmente la verdadera contienda? ¿Qué es lo que ahorita está dominando la percepción actual? Morena, ahora Xóchitl ya quejándose de algunos votos, y ahora el pleito es, a ver, ¿quién se queja más de Morena y quién se queja más del Frente? Eso realmente, pues, es muy aburrido, ¿no? Sí, a mí me parece muy aburrido. Yo me contesto, a venir para acá me contesté, ya sé dónde están dónde están los corcholatos. Puros espectaculares. ¿De quiénes? ¿A quiénes ves en espectaculares? Ebrard también está. No, con su libro, pero muy prácticamente. Pero Adán Augusto y de Claudia, no. Hijos. Claudia le bajó porque el presidente como que le jaló las orejas. Sí, pero en el caso de Adán Augusto, ya asusta toda la ciudad, ¿no? Sí, pero Marcelo sí tiene lo de su libro. Y las vallas. Que fueron 5, básicamente. Y he de decirles que ha sido del bolsillo de algunos de nosotros. Sí. Aunque no me la crean. Sí. Eso es revelador. Yo sé que sí. Y te creo, porque te conozco. Porque son tan poquitos que son... No, por eso son tan poquitas barras, y aparte estamos fregados. Pero aunque sea uno, sí. Yo porque te conozco. Sí. Pero si me lo dice otras personas, también no lo creo. Sí, no, sí. ¿Por qué? Porque de dónde, viene Adán Augusto, está relacionada toda su familia, ve el escándalo que se la hermana, el gobernador de su cuñado. Entonces, qué bárbaros. ¿De dónde sale todo eso? Sí. Y todavía se quejan de la corrupción anterior, cuando realmente lo estamos viendo. Pero bueno, no es el tema. A lo que voy es que es muy revelador lo que tú dices, porque entonces, ¿dónde está la verdadera contienda de Morena? Hoy lo dijo Marcelo fuerte y claro, Hoy lo dijo, ahí está su discurso, su queja hacia el interior de mi partido en contra, pues, del uso de recursos de Secretaría de Bienestar en todo el país, No excluyo Aguascalientes, de dineros de la Ciudad de México. El descuento que se le hizo a los trabajadores por 5 años, de 2,000 pesos en promedio. ¿De Claudio? Fíjate, en la Ciudad de México. Ese tema salió hoy temprano. Sí. Me enteré porque mi hermano, que si yo me gusta la política, él no es menos. Siempre estamos al pendiente y tocando temas. Y me lo dijo, oye, en promedio mínimo 2,000 pesos. O sea, lo mínimo que se les cobró. Estamos hablando de el nivel más bajo. ¿Cuánto fue para nosotros? Que sabemos que Morena o otros partidos lo han hecho toda su vida. O sea, tampoco es justificación, Bueno, justificación. O sea, el que lo hagan los demás de muchos, ¿verdad? Pero Claudia sí lo hizo. Estado de México, puede que digas. Pero, Texcoco. Este discurso inmediatamente tuvo reflejo con Gerardo Fernández Noroña, que se queja de que Ebrard dice, somos dos los competidores a la interna, Claudia y yo. Hubo otra reacción diferente de Ricardo Monreal, en donde dice, hay que hacerle caso a esta queja de Marcelo Ebrard. Claro. O sea, cómo son las posiciones dentro de Morena, pero a lo mejor es la salsita, el limoncito que le hace falta a la campaña corcholatesca. Un TikTok de uno de el que dirige el de Televisa, el de la mesa de los miércoles. Zuckerberg. No. Bueno, ahorita me acuerdo de él. Sí. Entrevistó a Ebrard y le dice, oiga, el plan B, ¿cuál es? Pero luego Ebrard dijo, no hay plan B. Yo no voy ni por un Senado, ni por la Secretaría de Gobierno, o gano o gano. Sí. A mí esa postura me pareció muy correcta. Sí, claro. Y muy madura de la postura de él. Yo sí veo un plan B para Marcelo Ebrard, embajador de México en Washington, en caso de que gane Morena en el 2020. ¿A quién entrevistaron Ebrard? Así lo veo. No va a pasar, va a ser Marcelo. Bueno, así lo veo. Es que la pregunta ¿Te gusta como candidato? A mí me gusta como candidato. Y mira, yo veo... Es el más inteligente de los de Morena. Sergio. Y habría muy buen tiro entre él
y Xochitl. Sí. Inteligentes los dos. Oye, como la Me hubiera gran parte gustado de más Morena Enrique que de no la se Madrid. formaron en Morena, se Espérame, formaron en en el un PRI. tema de después debate, fueron- de debate. Poco a poco. Ahora, a ese nivel Sí, sí. ¿me explico en qué sentido, no? Enrique es un señor. Sí, espérame. Y también con Beatriz, ¿eh? O sea, ahí Sí, se puede... Pero yo creo que trae el discurso más actualizado buenos. Enrique de la Madrid. Sí. Nada más que Más Beatriz profesional. trae mala estructura de partido. Ella es más Lo que le partidista, falta sí, a Enrique sí. de la Madrid le ha faltado, bueno, nació con cuna de sábanas de pues. seda y todo, y le faltó ensuciarse más los zapatos supuesto. en su vida política y Pero administrativa. en cuanto a Buen técnica... papel, buen papel. En cuanto Yo a lo he escuchado. técnica, Sí, propuestas de No, gobierno, ahí hubiera sido él un buen está mal debate. preparado. Él como, Sí. ¿qué no fue de turismo? Fue secretario de turismo Un papelazo. con el presidente Y Peña. luego tiene 2 años en toda la República dando conferencias a Sí. empresarios. Sí, o sea, A mí te lo digo personal, que en ese, muy buen en tipo. en un tete a tete en ese sentido, Sí. técnico, Sí, sí. administrativo. Sí, 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 sí. En echarse ya Hubiera mejorado huevadas mucho de México en otras eso. cosas, ahí Xochitl es buena. Sí. Es buena. Sí, Recordemos a Canallín, ¿verdad? A Riquín Canallín, con Andrés Manuel. Lo acabó Andrés Manuel en los debates, diciéndole Riquín Canallín y lo de la cartera. Yo no veo a Claudia volteándola a ver para contestarle. A ver, aquí el tema es Ahí es No, un tema. para la pena. que Es un en tema- el 2018 el popular, muy el que preparado, conectaba sí. con el pueblo era López Obrador. Sí, claro. Y en el 24 quien puede conectar es Xochitl. Xochitl, sí. Más Por que eso- Marcelo o más que Sheinbaum. Por eso Sí, dice sí, la analogía, sí, ¿eh? Por sí. eso hice la Muy bien. comparación. Coincidimos. Andrés Manuel con Riquín Sí, Canallín. es correcto. O sea, Y ahora insisto, vemos lo que está sucediendo en los otros países, España, Turquía, Italia, Italia Argentina. también, O sea, Italia. hay una sorpresa, hay un hartazgo. Es que ya Hay no un sé si hartazgo. estamos en la política ficción o en la ficción política. Les voy a decir por qué. Porque la verdad, incluso lo cito el otro día en la entrevista con López Dóriga, Roy Campos, le citaron un libro de ficción. Y yo le mandé un mensaje a Roy, le dije, ¿cuál es dame la fuente? Porque dijo, a tus alturas vas a ponerte a leer ficción. Le dije, es que ya no sé. Ya no sé. ¿supera la realidad o la realidad de la Exactamente. ficción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque volvemos. Si el electorado, la ciudadanía, le miente a las encuestadoras, nosotros, como War Room, ¿cómo vamos a saber qué es lo que más le gusta a la sociedad? Ahorita está ¿Dónde lo en tocas? chino. ¿Dónde voy a tocar? El Ebrard, gobernante correcto, o la Xochitl, que va a atraer a los jóvenes, como Wendy, 18 millones. 18 millones de gentes, según el reporte, votaron por ella. Sí, claro. Hoy salió una nota de que los partidos ya andan peleándola para Morena. A ver, incluso. Marcelo ya se tomó una foto con Wendy. Entonces, No. la verdad es y que también Salma. ¿qué onda? Y también Salma. ¿Qué- Esa fue la primera. Bueno, Eso- pero Salma no está en la palestra. de la Sale una nota hoy en un diario nacional que se disputan los varios partidos políticos por esta muchacha. Y ahí es donde está lo que tenemos que trabajar. Que No, tenemos que a mí me da pena de que este es el nivel cultural, esta es nuestra realidad que vivimos en el México del siglo XXI. No quiero hablar de ese tema en el sentido cultural y demás, ¿no? Digo, finalmente es un programa que Es lo que esperemos- hay. que esperemos que la gente haya tomado como debe de tomarla, o sea, no en un apasionamiento, estar viendo que durante la madrugada se echen flatulencias ahí los habitantes, o no sé, ¿verdad? O sea, que sí lo estuviste viendo. por supuesto. Yo sé que existe. Pero Gabuso, ¿por qué nosotros no hablar de la cuestión cultural de los ciudadanos de desarrollo y los ciudadanos sí de la cultura de los políticos? Ojo. Pero sin hacer un divorcio. No, espérame, no, más bien es Sí. una causa-efecto. Sí. Ojo, porque ese es el nivel de política que tenemos. Lo dijimos el otro día, hasta dónde hemos desarrollado ciudadanía para exigirle a los partidos, a todos, un mayor nivel de candidatos, ¿sí? Una mayor altura ¿sí? Y seguimos simulando que tenemos buenos candidatos, que tenemos muchos ciudadanos, y eso lo saco a colación porque ahorita vamos a tocar otro tipo, lo de los libros. Los libros, sí.
ya veré que todas las familias de México, y lo digo con todo el respeto del mundo, pongan a leer a sus hijos un libro de texto. Y ahorita lo comentamos. Sí. Sí, Ahorita yo- por eso mi duda es, Sí, ¿por qué estoy de acuerdo. no hablar de la cultura de la ciudadanía cuando ellos sí se están fijando en el nivel, la cultura, en las malas palabras, que si La música. la música? Ya Oye, oímos los hoy Rolling día. Stones fue la bandera de Milei en Argentina. Nomás vieras cómo enalteció y ¿cómo se llama? Exaltó las emociones de muchos Pero me jóvenes. refiero a la música que oímos aquí en cuanto a los corridos tumbados, los corridos Ah, anteriores, ok, pero, enaltecer a la ver. figura del narcotráfico, el reggaetón. El reggaetón con la hipersexualización. A ver, Claro, yo voy a comentar. Vamos regresando a la política. Vamos a ver. Vamos, Tiene que pero- ver, No es domingo para Tiene que la ver. música. Tiene que ver, Ya yo sé, sí creo que tiene que ver. tiene que A ver. ver, yo iba a hablar tema de política. Cada quien o cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Con la pena. O que Y- se busca. No, que se merece. No, que O sea, se a final de cuentas, la realidad, nuestra realidad es eso. No podemos pedirle peras al olmo y a final de cuentas también el tema cultural, tampoco podemos hacer que tengamos un pueblo extremadamente culto. Así lo quiso hacer José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública en 1921, con Álvaro Obregón, cuando quería llevar a todo México la Ilíada, la Odisea, cuando hay todavía muchos pueblos indígenas que difícilmente saben hablar el castellano. Entonces, yo creo sí que la vida es de equilibrios y tenemos que buscar el justo medio. Tenemos que buscar, sí, que nuestros hijos estén bien educados, pero también tenemos que entender que hay una realidad que nos rebasa y que los medios de comunicación, y más ahora las redes sociales, están penetrando profundamente en el pensamiento, en la ideología, en la formación de nuestros Al hijos. 100. Sí, claro. Y eso es Claro. una triste El realidad. mundo al alcance de un teléfono. Total. El mundo bajo, medio, alto, por decirle de alguna forma. Claro que sí, porque hay más de 80 millones de estas cositas Claro. en nuestro país. Sí, claro, y con basura. Total. O sea, recibiéndose basura, ¿no? 60%, según estudios, de la información es falsa. Aparte, ese es un tema. Sí, México ese es uno de los un países tema, donde más se genera las llamadas fake news. Así es. Ese es un Noticias tema terrible. falsas de todo tipo. Y la gente las avienta. Sí, pero claro que sí. como Y le llega luego, lo manda, ¿no? producimos memes, nos mandamos chistes, cadenas de oración, cadenas de otro tipo. Por eso ha proliferado mucho en México, y desde hace tiempo, cuando era solo correo electrónico, esas cadenas que eran los famosos OAX, es decir, correos maliciosos con enlaces que nos llevaban a que nos hicieran fraudes electrónicos. Sí, sí, sí. Por Sí, eso claro. es que suplantación de identidad, por eso muchos problemas que se han presentado. No hemos cambiado mucho. No, al contrario, se ha empeorado. No, porque cuidado, es sí, mucho claro. más fácil. Sí, sí, sí. Aunque ni lo abras, ya tienen Fraudes tus a datos. través de banca electrónica, a partir de eso. ¿Por qué? Porque no somos capaces de distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Y no sabemos distinguir la realidad en México cuando tenemos otros datos. Y con esos datos, con todos esos datos, imagínense en campaña, tanto como en Morena como Alianza, han salido cosas extraordinarias, mentirosas, falsas, o sea, una serie de información que está muy dinámica el asunto. Creo que nos vamos a hartar. Como nos hartaron los espectaculares, también nos vamos a hartar. Yo tengo, el otro día iba en uno que ustedes están, tenía 25,000 mensajes que no había leído. En uno que es medio rojo. Hijos, qué barbaridad. O sea, ¿a qué horas me pongo a hacer lo que tengo que hacer, no? Y segundo, los memes ahora. A mí me encanta mucho, por ejemplo, yo en lo personal, y lo vimos la vez pasada, ese meme de Beatriz vistiéndose de AMLO. Y fue en el 18. De Xochitl. Pues fue en el 18. Está sacando cosas interesantes. Pero sí, las redes están muy fuertes. Y yo creo que en el caso de Morena, al frente les gana en redes Xochitl. Yo creo que va a ser la reina, Sí. va a ser la reina de estos. Y segundo, las ha aprovechado. Ustedes ven la historia de ella, yo me llegan por muchos videos de ella, y es todo el día
¿Dónde está? Que el desayuno, que esto y lo otro. Yo no veo. Eso no veo. es casualidad, ¿eh? Eso no es casualidad. Ah, no, ya sé que no es casualidad. A ver, ni espontáneo ni casual. No, pero no es pecado. Esto No, yo no digo que fuera pecado. esto es pre-campaña. Pero que la señora. tampoco entendemos que nosotros, por lo menos que estamos aquí, no debemos autoengañarnos. No, pero No, hablamos a de ver, falta de No, cultura pero tiene política. 8 meses, Pero 8 si hablamos de semanas. falta de cultura política, de conocimiento, etcétera, de que la población no está suficientemente preparada, culturizada, leída, etcétera, 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 nosotros no podemos hacerlo. ¿Están de acuerdo? Sí, de que pero no es algo tampoco hay que pecar y exagerar Ni el hecho, minimizarla en ese sentido, ni minimizarla es y decir, es buen la señora producto. ganó 1.500 millones de buen pesos a partir de vender es buen gelatinas. producto. No es cierto, no es cierto, tampoco generen No, esas no, mentiras. no. A ver, y aquí tenemos que ser conscientes. No, dije generen. Generen. Y aquí hay otro aspecto también que merece la pena resaltar, que es que a lo mejor a mucha gente no le gustó el tema de tanto espectacular. Sí. Mientras Xochitl no tiene espectaculares, sí tiene ahí redes, despegó. está manejando esta nueva herramienta Tú di que sí, del siglo porque- XXI. Lo que le llamamos por no veo que no lo supo. Exactamente. Miren, y les voy a poner un ejemplo de hace casi 30 años. En 1900, la elección de Enrique Pasillas contra el Mosco, de 100 espectaculares que había, 98 eran de Enrique Pasillas. 28. Dos de, o sea, el porcentaje. 28 El años. Mosco. Hace 28 años, exactamente en el 95. Sí. Y esto implicaba No gustó. Enrique Pasillas joven. Sí, mejor Lana puesto, con todo el apoyo de gobierno federal, gobierno estatal. ¿Qué puesto? Y Alcalde. y Alcalde. a Sí, presidente presidente municipal, municipal. 95-98. La primera vez que pierde el PRI, Sí. el municipio de Aguascalientes. Claro. Y esto, es decir, cuando ya la gente ya no quiere o quiere un cambio, por más, aunque le pongas espectaculares, los espectaculares no votan, pueden hacer que la gente conozca a alguien. El nombre de la persona, pero no que lo quiera. No ¿Te que lo quiera. acuerdas el cierre de campaña de Enrique Pasillas? A ver, La no. plaza de toros y todo el corredor. ¿No fue de Héctor Hugo? No, eso fue de Héctor Hugo. No, también la de Enrique. El 98, También yo estuve en la de Héctor Hugo. La de Era ahí Enrique un también restaurante. estuvo llena. Ah, La ok. plaza. No me acuerdo. y nada. Estaba Sí. muy chiquillo. No, pues está bebé. Yo era secretario del ayuntamiento cuando Sí. él era. Ah, sí. Cuando fue candidato. Ah, Fernando Gómez, Esparza Era de Fernando presidente Gómez, municipal. presidente. Yo fui Y la verdad, era regidora. con Alfredo entonces Reyes. estuvo No, con repleto de. Alfredo. Ya está Ya está. Es más, yo estaba en ese proceso en el PRI y estaba el delegado, Oropesa. Oropesa Baruch. Y yo veía, dije, y yo estaba como secretario adjunto, dije, ¿sabes qué? El PRI va a perder. No me digas eso, Sergio. Van a perder todo. Todo, y lo voy a decir así, claro, porque no veía. El pobre Enrique no crecía, se ponía nervioso, les daban en el agua, en el curso. Los micrófonos. Pero no hacía falta estar nervioso para que él... Era el Dream Team. El Dream Team. Y era el hartazgo. Sí, Y también. y obviamente El tema de la caída de Salinas, el pleito Salinas El agua. Cedillo, el tema del agua. El agua. Fueron varios factores que luego sí incidieron. Pero fue una Hay campaña cosas que no se extraordinaria acuerdan. en Según Hay cuenta la algo que leyenda, decían. no era la primera derrota del PRI. Ah, no. Lo que pasa es que los votos se contaban de otra forma en otro lugar. Eran otros datos. Y lo único que Eso había es que fake hacer, news. era sacar 10 y meter 10, ¿verdad? O sea, no la riegues, no metas 20 y saques A ver, 10, ¿estamos ¿verdad? hablando de Italia? Pero hay una cosa también, según cuenta la Enrique, ley, en a la otros gente no le gusta que programas, vaya y el rentero y yo- que toque puerta a la puerta. Me pregunté, Pues él era el rentero. Yo me era pregunté el- lo que tú el rentero decías, de la mitad de la Xochitl. ciudad. incluso les dije, Tampoco quería. comenté y pregunté, ¿les va a dar lo de Xochitl? Yo me mostré un poco escéptico, no sé si fue en el primero o en La el segundo, primera. en la primera. Pero ahora que veo los resultados, ¿cuántos votos sacó Xochitl? Firmas de gente que no son de partido. Ya Te cambia perspectiva. me cambia la perspectiva de Xochitl, ¿eh? Como persona que atrae, que genera interés y que hace que alguien agarre su teléfono y dé sus datos O vaya a la plaza. o vaya, dé sus datos y ponga su credencial de lector y diga, le entro. Mira, en este Entonces, proceso interno Eso ya me cambió la se perspectiva. pusieron a hacer la tarea tanto Marco Cortés del PAN como Alito Moreno del PRI para no dejar
que alguien de sus equipos, Sí. de los que traen el escudo bien Tatuado, puesto, bien tatuado, Bien claro. hiciera un mapa y se pusieron a trabajar para sacar votos y para que Krill como Beatriz Paredes salieran Sí. más o menos Sí. cerca de Xochitl, que no fuera tan apabullante el triunfo. Ayer Hay una cosa, sé los ¿no? resultados. ¿Cuántos Ajá. coordinadores tuvo esta Beatriz? No. ¿Cuántos ¿cómo se llama? Firmas. Krill, no, coordinadores. No, Espérame. coordinadores había un número limitado. No, espérame, había ellos. Firmas. Sí, No, 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 a de través manera los formal, coordinadores. No. Ellos manifestaron tantos cientos de miles de coordinadores a los que les pidieron a cada uno un número de registros. Si tú ves el número de registro de Beatriz y el de Krill, daban por cada coordinador 2 votos o algo por eso, o 2 firmas. En cambio, Xochitl, con todas las coordinadoras, le dieron 4 o 5 por cada coordinador. ¿Qué quiere decir? Más ¿Funcionaron efectivo. los partidos? No. Entonces, Además, el llamado está, espérame, en no, redes no, sociales no está- el llamado no está está apoyando el PAN a Xochitl, nosotros claro que las- sí, ¿eh? Pero sí, hay ciudadanos panistas vamos y a hay ver. priistas también que están apoyando. No es tanto sin... Sí, no. Sí, a ver, yo- Gabuso, yo a lo te que me digo refiero, yo a hablo los que la partidos. cúpula de los Sí, partidos sí. se pusieron a apoyar Así ya es. a Las Krill autoridades. o a Pero Beatriz. me refiero un tanto... Pero ya a lo que hubo dice panistas que Miguel. estuvieron apoyando a Xochitl, priistas que estuvieron apoyando a Ayer Xochitl. me surge Morenistas una también. cuestión rápida. Andaba yo por el centro, fui a desayunar por ahí en unos tacos, ¿verdad? Me encuentro a un amigo, sin agraviar a los presentes y a la presente. Entonces me dice, te acompaño a desayunar ahí los tacos, ¿verdad? Bueno, pues ándale pues. Él me apoyó en la campaña del 12, cuando fui candidato a diputado federal. Y el caso es que ahorita empezó, él dice, no, es que Xochitl, esto, lo otro. Entonces dije, a ver, es un buen momento para hacer un cuestionamiento. Oye, ¿y conoces realmente a Xochitl? Le digo a este personaje, un ingeniero. Pues yo creo que sí. Le dije, ¿sabes qué es pro aborto? O sea, es un hombre clase mediero. Espérame, Sergio, espérame. Es algo que va a salir en campañas, ¿eh? Porque de Más si repente tiene le 60 dije... años por aborto, se le va a encantar al señor. Espérame. No se trata de que se lo quiera practicar, Sí, no. sino que permita que se lo practique medio mundo. A ver, pues. Gabuso, Espérame, termino. Bueno. Le dije, es esto, le dije, ella parecería más candidata de Morena Pues sí. que del PAN. Sí, claro. Ese es el coraje del pequeño, presidente. mi pequeño ejercicio Ese es el con coraje del presidente. un clase mediero alto, porque es de buen ingreso este ingeniero, es que se está dejando ir por la falta de conocimiento, cultura, información, lo que tú quieras, ¿no? así es. Sabiendo que él es una buena conciencia, Sí. le empecé a pegar pues en ese sentido del proaborto, marxista, trotskista, bla. No sabía todo eso. Dije, te voy a mandar la información para que cambie. A ver, yo nada más... Creo que O hay sea, una un cosa, pequeño experimento, Fran, ¿no? nada más que hay una cosa. Xochitl Gálvez la puedes ver en ese sentido muy parecida entonces a Javier Milei, que estábamos hablando al Sí, inicio. bueno, que a puede ver, tener, no que tanto, puede pero tener sí. No cosas, tanto así, pero cosas sí. cuestionables. Sí. Sin embargo, como la propuesta está siendo la propuesta ver, pero parte de su mejor electorado no la para conoce. ese A ver, electorado. voy Parte de su electorado no la nada más... Todo el electorado sabe que Les- Milei dice que él ha participado en triosexuales. Sí, no. Entonces, Les comento una cosa, Pero Gabuso. habrá A ver, quien no les lo haga importa. a ver, del no nada les más importa. de conocimiento. mi comentario es que yo creo que el tema de Xochitl es una candidata coyuntural, Total. más allá de Total. ideologías y otra, y más en México. La gente, más que votar por propuestas, Vota vota por por la estado de persona. ánimo, Claro. por Es empatía, emocional. con el corazón Sí, que claro, con claro, ese. claro. Es más, hay gente que dice que se vota más con la víscera que con el cerebro. Wendy. Entonces, a final de Wendy. cuentas, Wendy. yo no la conozco, yo no tampoco, yo no pero vi quiero el imaginarme. programa, nada más Espérame, lo pero que he quiero- escuchado. Pero quiero imaginarme, y si lo hubiera visto no lo negaría. Pero yo supongo que este personaje captó la atención de los televidentes sobre los demás que estaban Sí, ahí no. metidos en esa jaula, ¿verdad? Sí. Y logra pues destacar en base a su apariencia, a sus dichos, no lo sé. a la personalidad que creo. Que creo, ¿no? Ese personaje, personaje que que creo. creo. Y así empezamos con Milei, ¿no? Es un personaje sí. o un psicópata. Bueno, a ver, a final de cuentas, yo creo que en política
no gana el más guapo o la más guapa. No gana el más inteligente o la más... O no gana el más inteligente o la más inteligente. No. Es decir, entonces, aquí no puedes decir, si no ya los más famosos, Luis Miguel hubiera sido presidente de la República, otros. Y está comprobado que se requiere más, incluso para la política mexicana. Aunque nuestro nivel democrático no sea tan elevado como muchos países, sobre todo de Europa, de los países nórdicos, pero a final de cuentas sí hay elementos importantes para ir construyendo una argumentación democrática o para una candidatura de una persona como es el caso de Xochitl, que va más allá. No es guapa, es mal educada, mal hablada, mucha gente a lo mejor eso no le agrada. Hay gente que tiene su estilo. Se le ha bajado un poquito pues es su estilo, no lo sé, pero lo que sí es que ha generado un fenómeno y a final de cuentas ha vendido el tema del aspiracionismo, porque el ser humano, y en México somos aspiracionistas, y nos da gusto ver que alguien que ha venido desde la periferia y ha destacado, ha sido una persona exitosa en lo político, en lo administrativo o en lo empresarial. O deportivo. O profesional. Perdón, Sergio, nada más para cerrar este punto, porque me parece importante lo siguiente. Yo veo un común en los jóvenes, en la sociedad, viendo las elecciones en Europa, Sudamérica, y yo creo que los candidatos que ofrezcan la oportunidad a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, de expresar cierta rebeldía contra lo establecido, de establecer y de gritar su libertad de decidir y que respeten su dignidad, como sea. Por eso los grupos LGBT, X movimientos nuevos, relativamente nuevos, que están surgiendo, pero en el fondo los jóvenes, la gente quiere que no se le impongan cosas, que les den chance de decidir. Y creo que es ahí donde estos candidatos, como Milei, como esta Xochitl, están penetrando, sacudiendo. Están moviendo temperamentos, corazones, sentimientos, emociones, y que en determinado momento llegan a decir, a ver, pues ¿por cuál me voy? Al menos porque no me dé lo mismo. Ven incluso en el frente. Otra vez la pasarela. ¿Cuántas pasarelas no ha habido históricas? Igual acá, los mismos de Morena están dirigidos, y todos por un coordinador que es el presidente. Entonces, la gente, como tú bien lo dices, ya no es taruga, o sea, ya piensa, ya sienten y ya quieren tomar sus propias decisiones. Y yo a veces veo que el hartazgo se vuelve una rebeldía. Ojalá y se manifestara nada más en expresiones de voto, de voluntad, de protesta, pero sin llegar a la violencia. Por eso yo creo que Xochitl va a tener un posicionamiento muy importante, y creo que ya en las campañas ya se verá el perfil. Otras cosas, ¿no? Otra cosa, pero ahorita, yo insisto, las preferencias ciudadanas que obtuvo Xochitl me cambiaron la percepción hacia ella. Ok, les voy a hacer una pregunta a todos. El candidato, el político, el que quiera, el que aspira a algún cargo de elección popular, ¿debe parecerse a su electorado o debe volverse a poner en un pedestal? ¿Cuál es la actualidad de la política? Yo creo que a final de cuentas sí, el candidato es alguien que uno admire, que uno se identifique, que uno que diga, Por ejemplo, López Obrador manejó la bandera de que él era honesto y que al diablo los corruptos, y a final de cuentas yo creo que entre otros de los mensajes que tenía, penetró bien en la sociedad y decía, ya basta de PAN y de PRI y todo eso, y penetró, pero a final de cuentas no ha resuelto, y la gente lo percibe, el tema de la corrupción, tristemente. Entonces tú sigues creyendo, por ejemplo, en ese Tlatoani, ¿no? En esa figura. A final de cuentas, sí, el líder carismático. Xochitl se empieza a parecer a mí o lo que quiero ser. O sea, lo que tú decías, crecimiento, ella lo logró, o sea, la imagen que están vendiendo de ella es más bien aspiracionista, y creo que también tiene que ver mucho
Mira, tenemos a un presidente que es muy coloquial, no digo que sea grosero, es coloquial. Y Xochitl es coloquial y grosera. López Obrador ha sido como político, un animal político muy capaz, muy exitoso, y ahorita es presidente de la República. Claro. Sin embargo, esa forma de ser, lo que hace de ofender a quienes no piensan como él, de decir la gobernadora es irresponsable porque está por la vía legal atacando mis acciones. Pues para eso son las vías legales, si no, ¿para qué habría leyes? Tendría él el poder absoluto, infinito, y hacer lo que quisiera, él o cualquier gobernante. Así es. Entonces, lo critica, eso pero lo respeta, ¿eh? No lo respeta, le tiene que tocar acatarlo porque sabe que hay consecuencias. Sin embargo, tenemos un presidente de la República que desde que tenía 16 años le dijeron que en él no se aplicaba la ley. Entonces, por eso no me vengan con eso de que la ley es la ley. 15, tenía 15. Lo de menos es 15 o 16. Él dijo, voy a respetar la suspensión que decretó un juez del pero distrito del no estado por gusto. En fin, bueno, porque tenemos puede estar en contra, ¿no? Porque puede la pregunta era otra. A ver, tenemos a una Xochitl que es coloquial, que le está llegando al electorado y de decir, yo estoy en la política, sin embargo, no soy militante de un partido político. Esa es la diferencia. Ella no crea partidos políticos, no milita en partidos políticos, sin embargo, tiene puntos en común que... Pero se sostiene partidos políticos, ¿eh? Denme chance. El sistema político mexicano necesitas un automóvil para que sea un partido político para poner como metafóricamente. Sí. La pregunta, estamos respondiendo pregunta. La pregunta es, a ver, que no eres encuestador, pero ya lo estás preguntando. Adicionando al aspecto aspiracionista, yo creo que un candidato que quiere ganar debe no nada más de sentir, sino decir lo que el pueblo quiere. Una cosa es decir, saber qué es lo que quiere el pueblo. No es el hecho de que yo me parezca al pueblo, no. Es una cuestión mucho más empática a nivel social, entender al pueblo y decir lo que quiere el pueblo, pero, ojo, no por ganar votos, sino porque sí coincide con eso. Porque si lo hace por votos, tarde o temprano se ve la falsedad, y va a venir la decepción, como ha venido una decepción tremenda en México con muchos. Eso es lo que yo creo. A ver, mi querido Francisco Veloso, usted ha sido un político de siempre y además ha sido coordinador de campaña. Ha sido candidato y coordinador de campaña. Eso es estrategia. Vamos a empezar que eso es estrategia. Sí, claro. Esto no es una ida al campo. No. ¿Sí? O sea, Xochitl campaña, por una circunstancia de tocar una puerta y no me le abres, y yo iba a otro lado y la gente, vete, la gente comenzó, escucha, yo quiero ser presidenta, se alborota. Agarra un grupo de estrategas y dice, ¿por dónde nos vamos? Primero por el huipil, no te lo quites, ¿sí? Llega la gente, obviamente lo más interesante es una estrategia, espectáculo. Lo que estábamos hartos en los 6 meses que había de la pre-campaña de Morena, no lo vamos a hacer. O sea, esto sucede que es una estrategia, ¿sí? Claro. Y todo, el mismo López Obrador en su momento, porque ha cambiado, su perfil de hace 20 años ha cambiado, y cuando vino el que eligieron las bromas que le hizo a Ricardo Anaya, se las tuvieron que pasar por una estrategia, ¿no? Entonces, y permearon muy bien, y tan permearon que llegó. Ahora, una de las circunstancias que fue la frase con la corrupción, la mafia del poder, todo eso, que te lo dice 4 o 5 veces al día, o en la mañanera nada más, ¿no? Entonces toda la gente está viendo, caray, yo lo veo ya como estratega, digo, antes decía, no, qué fregón, a mí nunca me motivó porque es otro nivel que yo traigo, ¿no? Pero decía, y ya ahorita dice, ya me está convenciendo que la mafia del poder la trae él, y la corrupción la trae él. O sea, todo lo que se llama, entonces es estrategia. Esto no es que te salga del espíritu con decirte que así son todas las campañas, ¿sí? Y en esto cierro, o sea, no es que quiera, ahora, obviamente ella tiene el perfil de Morena, ¿sí? Aunque viva en Polanco, pero también he entendido que en Polanco tiene un chorro de amistades
que son aspiracionales y que han sido triunfadores. Ella, el premio de Davos hace muchos años, o sea, la crónica de la señora no la estamos inventando, no se está inventando en 8 semanas. Esto yo te lo voy a decir y lo debes de entender. Esto es un fenómeno que nunca nos había sucedido. Porque para llegar a López Obrador llegamos 22 años. Para llegar, la perseverancia de López Obrador es lo que hizo que llegara. Sí. En el caso de Peña Nieto, son pues dos fue... historias totalmente diferentes. Y la historia de Peña Nieto fue, pues, el boom, hasta de la telenovela, el muñequito de pastel, y fue un boom, ¿no? Que hasta se equivocaron de mujer. Ya la Galilea que iba a ser y pues le pusieron a la otra, ¿no? Entonces, todo eso es estrategia, mi amigo. Claro. Esto es política, ¿eh? Por eso lo dije. Esto es política, Entre nada de no que... vale leerse las manos, ¿eh? No. Por eso dije, no. ok, podrán engañar a la gente. Sí, pero aquí sí. no podemos autoengañar. Y no venimos a eso. No venimos a eso, y menos con amigos. Yo lo sé que no. Pero de repente la emoción nos puede dar a que desbordemos algo, una defensa, como en el ultranza. caso. Sí. Siendo honestos, que tal vez, o en mi casa digan, ay, no debía haber dicho tanto, ¿verdad? O no era correcto, o no era esto. Pero lo que está sucediendo, te voy a decir la verdad, en este proceso, en este verano, sí se le está poniendo salicita, pimienta y todo, porque estaba aburridísimo este verano de la política. Aburridísimo. Al tiro. No había. Y va a haber al tiro. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a seguir teniendo estas mesas. Me queda claro que yo les quiero agradecer. La verdad es que he recibido muchas felicitaciones. El equipo está de maravilla. La verdad, yo me siento honrado con sus presencias porque la gente se desvela y dice, oye, además está muy largo, ¿no? Sí, pero sí, lo leí. Aquí un buen rato. Una hora. Entonces, básicamente es esto. No quisiera irme yo en el tema de los libros de texto. Los libros de texto es un problema que yo creo que calcularon mal los estrategas de la presidencia. Fue en un mal momento, fue la tercera semana antes de entrar, no les dieron capacitación a los maestros, no están autorizados, tienen una serie de irregularidades legales. Legales, pero baja las instituciones, lo que tú quieras. Pero yo creo que va a haber tiro también. Hay un tiro que en muchos estados no van a permitir, y segundo, se va a politizar más. No, pero se va a politizar poquitos. Por eso, los que tengan el PAN, pero también adentro los que gobiernan, hay gente sensata que no va a querer que sus hijos lean eso. ¿Sí? O sea, ustedes se hablan de que gobiernan, nada más que gobiernan Morena, pero acuérdense que son priistas, ecologistas y hasta a veces hasta del PT. O panistas, o sea, no me digas que todo. O del PES. Lo que queda del PES. ¿Qué va a pasar? Una pregunta bien. ¿Qué va a pasar ahora que se desmorone el asunto de que los 20 y tantos gobernadores digan, 22, ¿para dónde tiro? Si ya se va el presidente. Eso se las dejo. Pero hablemos rapidísimamente, nada más despídense de los libros. El tema de los libros. Bueno, los libros de texto, ninguno de los aquí presentes somos pedagogos, no somos personas conocedoras de lo que es la enseñanza a estos niveles. Sin embargo, hay que reconocer que estos libros, primero se tuvo que estar filtrando información, porque el primer problema es que no se sabía que iban a haber estos libros. O sí se sabía, porque había un proceso, pero no cuándo. Hay muchos problemas en estos libros, empezando porque, como le decía yo hoy a la señora que me ayuda en el Aso a mi casa, señora, nosotras como madres de familia, pues estamos en este nivel. Y lo que aspiramos es que nuestros hijos lleguen acá, o sea, estén para arriba. Y ponemos al frente a coordinar estos libros de texto a varias personas, una de ellas que viene de Venezuela. Venezuela a nivel académico está acá. Es donde nació el diablo aparte, ¿eh? Lo importante es que no vamos a voltear para abajo si lo que queremos es subir. Entonces, los errores que están en la estructuración de estos libros de texto, como dicen, parecen viñetas. Parece que hay algunas cosas que las tomaron del internet, no hay una suficiente bibliografía, no hay... Los libros tienen todos estos defectos, muy bien. Bueno, es que les van a dejar a los maestros la libertad para dar la cátedra. Perdón, ¿cuándo? Chiflados.
Se enteraron los maestros que iban a hacer eso. Sí, andan de No vacaciones. los han preparado. Andan de Ese es el vacaciones. primer Las últimas problema, semanas. que están diseñados esos libros para que sean el complemento de lo que el maestro da en clases, pero al maestro no le dijeron que iban a hacerlo. Y no tenemos maestros preparados para dar ese sistema. ¿Por qué? Porque no lo sabían. ¿Por qué Ya un sabes eso? maestro... O sea, uno, yo no he leído los libros, no puedo, no soy pedagogo, como bien dijiste, y segundo, tampoco he entrevistado maestros, ¿no? Para tener las certezas de que son así, son asado, y que los maestros Oye, no además están no lo preparados. hiciste tú tampoco. ¿Cómo? Además no lo hiciste tú. No, Pero así, ¿cómo así sabes, es te como funciona. pregunto? ¿Cómo sabes que funciona? los maestros no tuvieron un... Pues ya No dijeron. estuvieron, pero ¿quién? Los maestros. ¿Cuáles? Todos. ¿Cuál es el centro de entrevistas? Claro. El que tú quieres ver en un medio, el que quieres escuchar, No. el que quieres leer. O ya le preguntaste a Ramón García Alviso, en el caso de Aguascalientes, o al CENTE Nacional. O sea, no lo sé, ¿eh? Porque No lo sé. sí conocemos Es que cuál es el calendario. Creo que es un tanto aventurado el decir, los maestros no fíjate están que no. preparados. Y te voy a decir por qué no. En primer lugar, ¿Leíste porque los ya sí, ya empecé a leer. Ya los sindicatos, los líderes sindicales ya sí han dicho que no conocían este sistema. Pero hay una cosa más, aunque no dijeran, el sistema educativo en México, la SEP, tiene dos calendarios. Uno es el calendario que los niños asisten a clases y otro maestros, es el de claro. los maestros. Y el de los maestros, en efecto, estaban de vacaciones cuando se dio a conocer todo esto. Fue tarde. Así que era imposible que tuvieran conocimiento de estos libros. Es que quiero rebatir lo que dices de esa imposibilidad. Apenas ayer se publicó por la tarde lo que son los programas de estudio. Se publicaron, están en la página del Diario Oficial de la Federación. ¿Tenemos alguna duda de qué es lo que dicen? Lo que comentábamos hoy por la mañana, donde en efecto lo que es el programa de estudios dice que lo que tiene que ver con la ciencia es uno de los muchos valores que son equiparables al tema del empirismo y de los sentimientos. Caray, no, la ciencia es ciencia. Y hay algunas que son ciencias exactas. Las matemáticas 2 por 2 siempre van a ser 4. En cambio, energía va a ser otra, y vamos a las ciencias sociales, hay fenómenos que se reproducen, pero no siempre. Entonces, Y la historia sí hay escrita errores. por vencedores, ¿no? Claro. Sí hay errores. Sí, pero vencedores. Todo Aquí no el se ha proceso, vencido. Aquí el no se ha vencido proceso nada. ha sido Traen errado. personajes diferentes. Espérame, me Ha sido refiero a la errado. historia universal, ¿no? A la historia universal. Pero O sea, no solo es Pero eso. Ahora nos cuestionamos a los niños héroes, al Pues, cura sí. Hidalgo, ¿verdad? Sí, que sí, de sí, cura tenía muy Mira. poco y de Hidalgo mucho. El padre Hidalgo. Yo también... También opina, él también vino, ¿eh? Sin ser pedagogo, bueno, he sido profesor universitario también, pero no soy pedagogo. Pero a final de cuentas, lo que sí yo siento que se está cargando ideológicamente muy hacia la izquierda. A mí me parece bien que se lea a Marx, pero a la par de que se estudie a Marx, que se estudie también a Adam Smith para buscar el equilibrio. Alguien liberal con alguien marxista. Que se lea a Gramsci, a mí me gusta Gramsci, pero también que se lean a los austriacos como Hayek. Keynes, yo soy keynesiano, pero también a Milton Friedman, aunque no me guste, pero sí debes buscar el equilibrio ideológico para que a final de cuentas la formación de nuestros hijos, niños o adolescentes o ya jóvenes tengan y puedan escoger desde, por ejemplo, Boaventura Santos también es muy bueno, pero también tienes que leer a Piketty, a otros economistas que a lo mejor sí son más de centro izquierda, pero también otros de derecha, crítico, para que ellos a final de cuentas tomen una decisión final, pero no cargado, más hacia los marxistas. Digo rápidamente, un jurista liberal que tuve la oportunidad de conocer, Guillermo Floris Margarán, decía, lo trajimos hace 23 años a dar una conferencia a la Cuauhtémoc, decía, yo les recomiendo, habla así como francés, a mis alumnos que lean El Capital de Marx, particularmente el tomo número 3, que es el menos dogmático, con sus peligros de que puedan convertirse en pequeños marxistas. Así es. Mira, Pequeños cerdos capitalistas. En el caso así es. A mí me llama la atención que fue fuera de tiempo, ¿no? Y me queda claro que el señor presidente, o López, más bien, para mí es López,
Si es el rey de las encuestas, de las encuestas, ¿por qué no hizo una encuesta a nivel nacional 6 meses antes? Y convoca a los maestros, a los sindicatos, a la ciudadanía, y sacan un libro que a lo mejor era el mismo, pero a mí se me hace que no hubo convocatoria, ¿sí? Esto se lo manejaron abajo de la mesa. Y segundo, hay errores garrafales. Por ejemplo, el que adora y duerme en la cama de donde murió Juárez, pues hasta la fecha de su nacimiento está mal, ¿no? O sea, hay cosas elementales. Son errores garrafales. Sí, garrafales. Y que se aferren, que no es cierto, que esto, que todo. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Yo vi el personaje, las personas que estaban en la mesa defendiendo los libros, Alicia, creo que se llama la ministra de Educación. Díjeme yo, ¿ellas hicieron el libro? Ramírez Amaya. Ellos analizaron el libro, con razón, tiene errores. O sea, no hay una que tenga una maestría, que tenga un doctorado y que me dé la capacidad de científica. Y yo creo que el error, como el error de salud, de educación, y creo yo en este momento que lo hicieron, y te estoy hablando a ti como que tú lo hubieras hecho a tu mujer, a ti, porque él no lo hizo, ¿verdad? Ya lo estoy engañando. Pero creo que se equivocaron. 1998. Se equivocaron en tiempo. ¿Y por qué no encuestaron? Si es el rey de las encuestas, ahí me quedo. Hay un amparo, había un proceso legal en contra. A ver, yo cierro con algo que efectivamente no somos especialistas, pero el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Yo me pregunto, ¿los libros de texto qué son? Son herramientas, ¿sí? Guías que ayudan a los maestros a dar una buena educación. Nunca sustituyen al maestro. El maestro es el que debe de educar a los alumnos. Después de la casa. Entonces, esta herramienta no es un problema nuevo. El problema de los libros siempre ha estado de que las ideologías y todo. La diferencia es que ahorita en la actualidad, por ejemplo, metémonos a Internet. El Internet tiene eso y más de los libros de texto. Y está en el telefonito que traen todos los alumnos. Si hablamos de ideologización, creo que no es la mejor herramienta para ideologizar. Al contrario, es enseñar a utilizar a los niños el Internet. Creo que ahí es donde estamos educándonos. ¿Por qué? Porque esa herramienta es más peligrosa que un libro o que un maestro que se dice que voy a ideologizar en socialismo, comunismo, capitalismo, lo que tú quieras. Es más peligroso. ¿Sí? Ya lo convirtió en un pequeño Marx. Exactamente. Entonces, si esa herramienta, el problema que yo le veo es que generó mucho sospechosismo la elaboración de estos libros, porque Marx, creo que se llama un Marx. Incluso es de Venezuela. No, Marx es mexicano. Pero él tiene un grupo de gente. Hay un colaborador. Hay otro colaborador en Sudamérica, que tú empiezas a decir, caray, el hombre y sus circunstancias. A ver, si estamos en un ambiente de este tipo y pones a pues claro que genera el sospechosismo. Al director de Bibliotecas Nacionales de Venezuela, en el gobierno de Hugo Chávez. Exacto, entonces dices, pues claro que los están como cuando llegaron los médicos de Cuba, en fin, uno empieza a sospechar y decir, pues cuál es la verdadera intención. Ahora, si los libros son meras herramientas para educar, y educar es una parte de la ideologización, pues en última instancia, discúlpeme, si eso fue la intención del sistema educativo, qué mal decisión han tomado, porque reitero, hay que enseñar a los chavos a utilizar el teléfono y el Internet. Ahí tienen más, incluso hasta dañar su mente por problemas como pornografía, violencia, muchos problemas que los tienen a la mano. Eso. Entonces, ¿cómo determinar, cómo enseñarle al alumno que piense? Acuérdense, y ustedes somos de la edad, pero ¿cuándo nos enseñaron a pensar y a razonar en la escuela? Siempre nos dieron conocimientos, pero nunca nos dijeron el para qué. Ahora quisieron hacerlo,
pero quisieron hacerlo brincándose una barda muy importante, la edad de los alumnos. Eso de La edad de los acumular alumnos, conocimientos sin razonar, es a lo que se refería Paulo Freire Exacto. con la educación bancaria. Es decir, somos un banco de datos, como alguien que conocemos que lee mucho pero no entiende lo que está leyendo. El problema es que estos libros de texto, y creo que coincidiremos con lo que estás diciendo tú sobre el acceso a estas herramientas, es que esos libros de texto van a ser el único libro que tengan en sus manos los hijos de población rural. Por eso, y esos son a los que estamos dejando aislados. Ese es a donde voy, porque los alumnos, en cuanto el primer libro de texto que van a tener, ¿cuántos años van a tener? ¿5 o 6 años? Y se supone que ya en ese momento la familia ya le reparó tanto, ya lo acaparó, le dio herramientas, lo habituó para que llegara a... Vean los niveles de lectura a esa edad. Nada más, por poner un ejemplo, ¿sí? Y estos libros, según dicen, porque no los he visto uno que otro, y sí generan un proceso de razonamiento, pero sin darles el contenido de lo que van a razonar. Como que quieren explotar en un niño de 5 años su creatividad intelectual y su sexualidad, como si ya lo conocieran. Entonces, creo que ahí son tabús, ¿sí? Porque aparte, ¿dónde se determina la voluntad de la persona? Él propio, ellos solos. Ellos copian a sus papás. Si tú quieres obligar a un hijo a que cambie, pues estás mal. Hay gentes que los golpean. Darles mejor los elementos para que razonen y tomen sus propias decisiones. Correcto. Y luego, la otra parte, el maestro. Todo se ha dicho de los libros, ¿y el maestro qué? El maestro está olvidado. Porque aparte, según estadísticas que vi en un análisis, el 10% realmente utiliza los libros de texto. Los demás no. Entonces dices, cierto. La dignidad, el respeto del maestro, ¿dónde está? Ellos son los que debieron de haber hecho los libros. Y los sacan en un periodo de vacaciones que dices, ¿cómo los capacitaron? ¿Cómo los hicieron? ¿Cómo los concientizaron? A ellos sí hay que concientizar a los maestros, porque si no están conscientes y no están de acuerdo con lo que dice el libro, nunca se los van a enseñar. Y estos libros no tienen un libro de guía, que siempre decía. No hicieron la guía tampoco. Exacto. Ahora, ya, y con esto cierro. ¿Qué vamos a hacer el día 28 de agosto? No vamos a dar el libro, si lo vamos a dar. Si lo damos, ¿qué pasa? Si no lo damos, ¿qué pasa? En este contexto de educación, en el aspecto político van a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque miren, la educación se ve, los gobiernos tienen los funcionarios que quieren. Y el nivel de funcionarios de cada gobierno se demuestra en esta toma de decisiones. Y me estoy refiriendo de lo federal, estatal y municipal. ¿Cuánta gente está en los gobiernos que no está educada ni siquiera o formada como servidor público? Y eso va directo ¿a qué? A la educación, a este problema. Hasta allá arrastra el problema de los... Porque no hemos formado a personas que sean, por ejemplo, funcionarios públicos. No los hemos formado. Y así llegan y con salarios, con mucha... nada más por las relaciones, pero no tienen la experiencia, no tienen la capacidad. La vocación. Vale, te la compro. Yo sí creo que fue un cambio muy radical en este año escolar, en este inicio que va a comenzar. Y por eso se generó a nivel nacional, no nada más en Aguascalientes, el descontento de muchos sectores, de mucha gente, porque sí se percibe, sí se siente el cambio muy radical, se radicalizó. Ahora, de forma natural, el humano tiene miedo al cambio, ¿no? Sí. Y ahora, hay una situación ahorita ya rápidamente, pues se suponía que iba a cerrar. Pero bueno, yo pago los 200 pesos. En la otra ronda, en la Florida, DeSantis acaba también de promulgar una reforma educativa para el Estado. Al revés, de la que estamos quejándonos, de que al abrirlo ya me voy a convertir en bolchevique y voy a ir a matar a los capitalistas o a los imperialistas, ¿no? Allá al revés, DeSantis es un tipo de extrema derecha. Ya hay una reacción, o sea, ¿sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Aquí tenemos un bolcheviquismo, yo ya salí y me pongo mi
mi boina, Pero mira, me voy a matar. más que todo... Ahí ya tuvo una reacción del otro lado, ¿no? De los más liberales en cuanto a progresistas, más de izquierda. No la midieron. Yo creo que al final de cuentas, en un proceso electoral de la pre, y que embarazaron el proceso electoral que fue antes, y sacar esto, creo que esto va a complicar el proceso electoral de aquí a diciembre. ¿Sí? Esto los partidos de oposición lo tendrán que usar. Yo no me explico cómo Claudia va a defender o mismo Marcelo, o el mismo Adán y Monreal, no, pero cómo van a defender lo que hizo el presidente. O sea, no, y como digo, no vayan a donde no les guste, pero es un tema nacional que va dirigido a la educación de nuestros hijos, y yo en la persona como estratega creo que se equivocaron en tiempo no lo midieron, y esto pues va a haber tiro, va a haber más tiro, y esto sí tira un poco, y como es el último año de Hidalgo, del señor presidente, creo que esto no le abona a que terminemos bien el proceso electoral de aquí a diciembre. Lo que yo sí creo que abonó mucho la participación y la presencia de Gabuzzo y de Mario. Bueno, por lo pronto, él paga los tacos. El invitado. No, muchísimas gracias. Desde Pocas Patas, señores, tenemos el gusto, no saben lo que gozamos. Yo gozo mucho tenerlos y saber que estamos muy bien protegidos con gente muy inteligente. Y las redes todavía no nos dicen que no hagamos esto, sino que lo hagamos más seguido. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.